Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Un brillo de fraude y neón, este ciclo que el Recoleta dedica a Osvaldo Lamborghini a 40 años de su muerte en 1985 en Barcelona. La mesa de hoy, Lamborghini no retrocede, como ustedes saben es un poco original juego de palabras con el segundo libro que publicó Lamborghini, Sebregondi retrocede, en 1973 en Ediciones Noé. Y un poco la idea al organizar esta mesa fue pensar que Lamborghini no solo no retrocede, sino que prolifera y ocupa espacios. Y me interesaba explorar los espacios no literarios que ocupó Lamborghini, o por lo menos en los que la literatura no ejerce un reinado absoluto. Uno de ellos es el teatro, donde fue adaptado por lo menos 2 veces. El Fiord fue adaptado por Ignacio Bartolone con dirección escenográfica de Silvio Lang. Entiendo que está trabajando ahora en una nueva obra basada en textos de Lamborghini. Bartolone ya nos contará Agus lo que pueda porque sé que está colaborando con eso. Y también fue adaptado Tadeis con dramaturgia de Analía Cousero y Albertina Carri, una obra que estrenó en el Teatro Nacional Cervantes. Yo no creo que ni en sus más locas fantasías Lamborghini habrá pensado que algún día iba a llegar al Teatro Nacional Cervantes. Así fue. Otra faceta, Lamborghini, quizás no tan conocida, es la de guionista de historietas. Eso está glosado en la biografía de Strafache, que supongo ustedes leyeron, y si no leyeron, háganlo, es un lindo viaje. Ahora se reedita el libro por Blatt y Ríos. Ahí hay parte de la obra como guionista de historietas. Y se publicó un libro por una pequeña editorial de Mar del Plata con la tira Marca, que salió publicada en una revista de la época. Ahora nos va a contar eso Federico Riani. Me parece interesante a ver cómo juega la obra de Lamborghini con esta faceta extraña como guionista de historietas. Y por último está el Lamborghini artista, el que cruzó la plástica y la literatura, el de sus últimos años, cuando decidió no salir más a la calle, quedarse en su casa para leer, escribir y beber en pijamas y pantuflas, que era su mujer en ese momento, era quien le proveía de las revistas pornográficas, cuyas hojas arrancaba e intervenía en un trabajo de palabra-imagen que hoy se está exhibiendo en muestras en distintas partes del mundo. Hay una ahora en concreto en Madrid, en Arco, escritura inespecífica, creo que vos tenés algo que ver, ahora nos vas a contar un poco. Agustina Pérez también fue curadora de otra muestra en el año 2023, copista material, junto con Paola Cortés Roca, otra invitada a este ciclo. Así que ahora nos va a contar un poco sobre ese Lamborghini artista plástico. Por último, me gustaría que haya una pregunta orbitando esta mesa y que atraviese todo el ciclo, que es la pregunta por la vigencia de Lamborghini. ¿Qué influencia tiene Lamborghini hoy en la literatura contemporánea, en la cultura contemporánea? ¿Y quiénes son sus lectores, sus lectoras? Me acuerdo cuando Sudamericana empezó a editar su obra, había un ensayito de Alan Pauls donde él se preguntaba esto mismo. Decía, ¿qué lectores tendrán estas obras ahora con este ropaje tan opíparo, ¿no? Lujoso? Porque él había leído Lamborghini en las ediciones medio clandestinas. Y después invertía la pregunta, decía, no, ¿qué lectores crearán estas obras? Estas obras que siempre fueron opuestas al consenso y al pacto. Bueno, dicho esto, voy a presentar a mis invitadas y a mi invitado y arrancamos. Analía Couseiro es actriz, directora de teatro, docente y escritora. Participó en decenas de proyectos de teatro, ópera, cine y televisión. En sus obras, como directora, suele también actuar y encargarse de la dramaturgia. Muchos son trabajos que vinculan materiales provenientes de la literatura con espacios no convencionales. Es profesora en la Universidad Nacional de las Artes. Bueno, y empezó en el Paracultural, trabajó con Ricardo Bartiz, donde hicieron un teatro proletario de cámara, ¿verdad? En unos monólogos. Bueno, y en cine actuó en muchísimas películas, Los Rubios, La Rabia, Géminis, La Sabiduría, Cadáver Exquisito, entre otras. Como directora de teatro escribió Tanta mansedumbre, La movilidad de las cosas terrenas, Caras de cuero, Barrocos, Retratos de una papa, entre otras. Y el año pasado, en 2024, publicó su primera novela, Yendo. Agustina Pérez es escritora, trabajó en la edición de Osvaldo Lamborghini inédito, Del mismo barro, esto lo publicó Club Gem, ¿no? Del mismo barro. OLN, la edición nacional del Teatro Proletario de Cámara y su preview, Últimas poblaciones, entre otros. Curó diversas muestras en torno al autor, dirige el documental Un brillo de fraude y neón, producido por Estudio Fiord.
Es montajista textual de la obra teatral OL Obras Completas, dirigida por Ignacio Bartolone, a estrenarse en agosto de 2025. Bueno, ese era la bio que me mandó Agus, pero yo quiero decirles que Agustina Pérez es la persona que sostiene la llama sagrada de Lamborghini a escala planetaria, no solo acá en Argentina. Escribió un montón de papers, lo leyó muchísimo y está trabajando ahora, es investigadora del CONICET en el área de teoría comparada de las artes, y su tema es escrituras inespecíficas para una praxis artística auratizada. Los últimos cuadernos de Alberto Greco y de Osvaldo Lamborghini. Además, está detrás del perfil de Instagram Lamborghini OL, donde se alojan cosas Lamborghini. Federico Reggiani nació en La Plata, donde vive y trabaja como bibliotecario. Para compensar, escribe y publica novelas como Caracú, Azul Francia, guiones de historietas como Roque y Gervasio, 30 millones, Tristeza, autobiógrafo, entre otros. Hace traducciones de autores que quizás no existan y algún trabajo académico sobre historietas. Es editor en libros del Cosmonauta. En sus ratos libres busca la firma O Lamborghini en revistas impredecibles. Analía, te cedo la palabra. Hola, buenas noches. Voy a leer una cosita. En esta sala hay diversos cuerpos. Entiendo que lo que nos hace convivir en este espacio, en este momento, es primero nuestra condición de lectores y lectoras de Osvaldo Lamborghini. Entonces pienso que quienes estamos aquí presentes, quienes vinimos como oyentes u oradores a este encuentro, compartimos las secuelas físicas, la resaca encarnada que implica haber convivido en algún momento de nuestras vidas con esos textos polutos y lujuriosos. El dedo erecto y fálico de la tapa del Fjord podría ser una de esas peritas de plástico que se venden en farmacias para limpiar los intestinos, pero es una perita pinchada. El enema Lamborghini deja resabios cochambrosos. No hay forma de quedar limpio después de ese fist-fucking literario. Se habló muchas veces del carácter repulsivo de su obra. En su artículo Límites el estertor, Noé Gittrick dice el malestar, sentimiento poco delicado que, se sabe, es enemigo del placer. De ahí la reclusión a la que han sido condenados los textos de Lamborghini, puesto que pareciera que la lectura debe proporcionar placer. Y sus textos, está claro, no lo hacen. Gittrick dice que este malestar no tiene que ver solamente con el contenido de los textos, donde la crueldad, la destrucción, la irrisión pueden verse de inmediato en imágenes que se contraponen a una comodidad imaginaria hecha de reconocimiento e identificación, muerte al romanticismo, sino también con la forma en la que están escritos. Tal vez el malestar resida en explicaciones o bordes o límites textuales, en la promesa de una situación que parece aproximarse a la materia de un cuento, pero que muy pronto se disipa para convertirse en un poema o en una prosa poemática, o bien en las resonancias discordantes, chirridos de la prosa, enfrentamiento con cualquier tipo de armonía. Leí por primera vez a Lamborghini cuando tenía 18 años. Acababa de empezar a tomar clases de actuación con Ricardo Bartiz en el viejo esportivo de la calle Velasco, donde circulaban como material de estímulo las fotocopias de sus novelas y cuentos. Conseguí uno de los últimos ejemplares de las ediciones del Cerval, con la foto en blanco y negro de Osvaldo barbudo en pijama en la contratapa. Me enfermé en mitad de la lectura. Parte del ejercicio de actuar es evocar escenas del pasado con precisión. La escena ocurrida hace ya más de 30 años, de mi primera lectura adolescente de sus novelas y cuentos, volando de fiebre tirada en mi cama de una plaza en el departamento en el que vivía con mis padres, vuelve plagada de recuerdos físicos muy detallados. Cada vez que agarro ese mismo tomo, ahora amarillento, me llama la atención que tenga solo 317 páginas. En mi recuerdo era enorme y pesadísimo. Las manos me dolían al sostenerlo y cuando para descansar lo recostaba sobre el pecho era un ladrillo o yunque opresor. ¿Y por qué, si a fin de cuentas la criatura resultó tan miserable en lo que hace al tamaño, entendámonos, ella profería semejantes alaridos, arrancándose los pelos a manotazos y abalanzando ferozmente las nalgas contra el atigrado colchón? Nunca sabré si mi primera lectura de Lamborghini quedó teñida de esa fiebre inaugural o si en verdad la provocó. Es un cuento, mi cuerpo. En 1998 hicimos
Textos por asalto, un espectáculo que constaba de monólogos a partir de textos literarios. Yo trabajaba sobre fragmentos de Sebregondi Retrocede. Para el monólogo compré en el Cotolengo Don Orione una bacha vieja de cocina y 2 latas de las que se usan para almacenar yerba de futuros rechupados mates. Esta, que está acá, es una de las latas. En 1999, también dirigida por Ricardo Bartiz, estrenamos Teatro Proletario de Cámara, donde todos los textos ya eran de cuentos y poemas de Lamborghini. Cambié de texto, pero quedó la lata, a la que se sumó un bidet encontrado en la calle que se usaba como maceta en el patio del Sportivo. La experiencia de Teatro Proletario de Cámara era una trampa. El público ingresaba a la medianoche en una habitación pequeña, con mesitas, con copas de vino de cortesía, mientras un actor tocaba el piano. La gente se relajaba y charlaba hasta que entrábamos actores y actrices y desde muy cerca, casi pegados a los espectadores, decíamos los textos de Osvaldo. Ingenuos espectadores dilatados por el vino y la música, porque sí, música Habana, unos boleros suaves, eran carne de cañón para el enema Lamborghini. Es más fácil dejar un libro siendo lector que abandonar una sala de teatro cuando se es espectador. La deserción en la lectura sucede en la intimidad. Es anónima. En el teatro, y esto es mucho peor en las salas pequeñas o no convencionales, donde muchas veces actores y público comparten un espacio cercano y reducido, abandonar la obra implica una decisión incómoda y hasta vergonzosa. Por eso a veces el público prefiere quedarse o sostener la experiencia más allá del displacer que conlleve. ¿Qué puede hacer un espectador si no se anima a abandonar la sala? Creo que lo más habitual es dormirse o pensar en otra cosa. Como espectadora teatral, cuando la obra me aburre o disgusta, imagino otras obras posibles o directamente proyecto dónde y qué iré a comer cuando termine. Si no me gustan los gestos de un actor, puedo desviar la mirada. Si los textos son banales, puedo con esfuerzo transformarlos en ruido de fondo. Pero cuando los textos que se escuchan son dardos envenenados en contenido y forma, como los lamborghinianos, ausentarse se vuelve imposible. ¿Qué podían hacer entonces los pobres espectadores rehenes de la literatura de Osvaldo, obligados a padecerla, a veces ingenuamente, sin comerla ni beberla? Desmayarse. Eso pasaba en todas las funciones de Teatro Proletario de Cámara, ¿sí? Cuando Luis Machín interpretaba El niño proletario. Cuando Luis empezaba con desde que empieza a dar sus primeros pasos en la vida, el niño proletario sufre las consecuencias de pertenecer a la clase explotada, ya estábamos prevenidos. Había una asistente lista para acompañar al miembro del público pálido y mareado al patio a tomar aire y un vaso de agua y por fin dejar de escuchar el horror que ululaba, dejar de ver la espada espejeante con destellos que también a nosotros venían a herirnos en los ojos y en los órganos del goce. En 2019 dirigimos junto a Albertina Carri una versión teatral de Tadeis en el Teatro Cervantes. Ahí también hubo una trampa. La participación de Diego Capusotto como el feroz doctor del buque de amujeramiento. Capusotto es un actor muy popular y muy querido. La gente le pide sacarse fotos por la calle, lo ve y ya se ríe. La sala, una vez más, era muy pequeña. Las entradas se agotaban a los minutos de salir a la venta. Gran parte del público no venía ni por Lamborghini, a quien nunca había leído, ni por la dupla que hacíamos con Albertina. Venían a reír con Capusotto. Era morbosamente extraordinario ver la mutación en los cuerpos de los espectadores, cómo la sonrisa inicial se iba transformando en una máscara tensa, porque el público empezaba amando al doctor como extensión de su amor por Capusotto. Entonces el horror se volvía más doloroso. A reír contemporáneos era la invocación final después de un reguero de violaciones y Gomsterfi. Hay un ensayo extraordinario de Luis Felipe Fabre sobre el poeta mexicano Salvador Novo que se llama Escribir con caca. Es un libro fascinante que bien podría estar dedicado a Osvaldo Lamborghini. Cito: poemas que no solo tematizan su propia analidad, sino que son producto de una resistencia anal ante el ejercicio de sublimación habitual en la poesía. Una operación física que es también una operación del lenguaje y que por lo tanto acarrea también consecuencias sociales. Porque sabido es que el lenguaje modifica el cuerpo, lo norma, lo castra o lo libera.
El cuerpo, el tuyo, el mío, es producto de una operación del lenguaje. Aquí inserto una advertencia. Es probable que después de tanto repetir o escuchar conceptos relacionados al ano y la materia fecal tan propios de nuestro ilustre escritor homenajeado, el algoritmo de nuestros teléfonos celulares que todo lo oye nos atiborre de publicaciones sobre videocolonoscopías o dietas de limpieza intestinal. No temamos, tomémoslo, nos digo, como la resaca esperable después de cada nueva inmersión en el puerco universo Lamborghini. Una resaca que quizás ayude a sobrellevar estos tiempos de una Argentina cada día más llanura de los chistes. Para cerrar este momento, y ya que traje la lata que compré para actuar a Osvaldo en el siglo pasado, les quiero leer un fragmento del poema Yo soy el hombre, que formaba parte de una de las obras que rememoré gracias a este encuentro y que traje en una coqueta edición de Mate, que es esta, del año 97. La tenemos todos acá porque somos los fanáticos de Lamborghini. Y dice así: él se complace con la vista, va todas las noches al callejón calleja de la vuelta, como un inconsciente. Le gusta mirar a esa mujer, la demente. Otros le dicen la deje, vertida, nerada o loca, hembra, canción o vida. Ella lleva algo en una lata y no está borracha. También en la mano una cuchara de postre. A la guacha los ojos le lucen, a la guacha, luz hambruna, luz mala, los ojos como el rey de la perrada, como cosa que se estira y estira, no estira y nunca estalla. Él la mira, sentarse solitaria en el umbral de la escarcha, y con los remilgos más coquetos meter la cuchara en la lata llena de mierda humana y sacar una pizca de bocado pispireto, relamiéndose ya los labios y al mismo tiempo como diciéndome: yo soy una dama, no me he de tragar esto, pero va y se lo traga. Él la mira y con tanto gusto, el tiempo dicen que expira. Ella repite el gesto. Coqueto, otra vez coqueto, el fingido remilgo de esa boca sin respeto. Mete la cuchara en la lata llena de mierda humana, come y traga, acomete con furor y ya es el alba, la helada, invernal mañana, contrafondo de lata, con la clanca cuchara y come y raspa, hasta lo último traga y ya no queda nada. Y eso, ¿qué tal? Que la tal era un tacho, grande, diantre, más grande que un balde macho. Pero es la vida y no queda nada. Oh, divertida. Y se desconsuela ella y llora, turra a mansalva. Es la crisis del alba. La pobre empalagada. Y tiene razón, yo lo siento. Con lo que le cuesta, ánimo, chamanes, filtrarse en los baños, gestos de los restaurantes, desengaños. Y el bicho Tadeo atrapar. Al anguila excremento, o al bagre que no pica cuando a ella rica, bien que le pica al bagre, tiene talento. Y las peleas a los enloquecidos gritos con el de la caja de estajo, carajo, al final, ¿qué le importa con el verdugo sorete escuida dueño del restaurante? Yo no entiendo. Oh, divertida, me enamoré en silencio, riendo, canción del diantre. Soy la comadreja absorta. ¿Por qué no la deja tranquila con su torta? Y ya no puede nada. Él mira en la lata y ya no queda nada en la lata. Pobre mina, pero es la vida, es la vida. Él mira, ella se ataca, convulsa en convulsiones, convulsa en lágrimas. Es la crisis del alba. Canción. En esta calleja o callejón, en el umbral de la escarcha, canción. En la mañana, invierno, helada, como sorete en pala, como tumba cava, y algo se alianza como sorete triunfal en la punta de una lanza. Es bella, oh sí, es divertida la canción del diantre, hasta donde la conciencia me alcanza. Y la mina, y la lata vacía, y nos regalamos anillos. Casémonos ya, alma mía. Sirena. Sirena es la policía. No hay tesoro tal que la mierda nunca cabe. Cuando viene el patrullero se la llevan al loquero, aunque ella grita y se resiste, porque allá, chaleco de fuerza, puchero, alpiste, no excremento. Allá tampoco la dejan, en el loquero, en la casa amarilla. No soy un pajarito, esto es una queja. No la dejan, pero ¿por qué? Si maravilla. Esos mohines coquetos, esas morisquetas, antes de llevarse a la boca la cuchara repleta.
Cuando llega el patrullero van a la comisaría y él sale de testigo. Sí, silencio. Sí, silencio. Sí, comía mierda en la vía. Sí, delicia. Sí, maravilla. La toma en sus brazos, la besa, la acaricia. La yuta ni siquiera le ofreció una silla. Petardos, pedos, estallidos de júbilo, estrépito. Y esos mohines coquetos, esas morisquetas, antes de llevarse a la boca un beso. La cuchara repleta. Muchas gracias, Analía. Qué lindo momento. Agus, ¿estás lista? Hola, ¿cómo están? Tengo una frase de que anoté de Analía, que no sé si la anoté bien, porque yo estoy dada para tergiversar, que decía que el malestar es la explicación. Estos 3 pliegos se llaman 3 vueltas con el cordel de gasa alrededor del cuello de la gran literatura. Primer pliego, como si entender fuera un suicidio, 1969-1983. Vamos a escribir unas frases para no entender, siguiendo el hilo desde el supuesto de entender. Lamborghini escribió el Fjord, escribió Sebregondo y retrocede, escribió una carta desesperada a María Teresa Lamborghini, su hermana, diciéndole que su escritura estaba a punto de triunfar. Y falló como el cristal, como la ventana que rompió a golpe de puño. Y se rompió la ventana, se rompió la mano, se rompió el autor. Tal la primera proposición de este tratado. La mano de escribir de Osvaldo Lamborghini es un útil astillado, estallido de la cosa redonda de las lámparas. Y lluvia goyesca de los caireles de verdad, un diamante imposible de tallar. La verdad de los caireles de las perlas y no la estúpida verdad de las estúpidas lámparas de caireles sostenidas sobre la mesa del comedor, donde lo que se prepara es la estúpida falacia de clima de hoy, de las comillas cultura, imperante y más imperativa, caireles fariseos en torno a la mesa del salón literario donde se escucha, coro atroz, que somos todos una gran familia. En Osvaldo Lamborghini, la cuestión no era perturbar por perturbar, ni perturbar para la paz. La cuestión es perturbar para la gracia. Ragia la sangre de la convención, que se sostiene, y en cambio, o al mismo tiempo, una gran oda a la gracia. Esto es, una contradicción versus el coro de no decir, de enmudecer, de la gran literatura. Gorjeante, tajo, garganta. Y en cambio no, al mismo tiempo. Una gran oda a la gracia. A la gran literatura pasarla así, de un tirón, cordel por el cuello, o refalarla para esta gracia, hacer muecas. Eso, al menos, aunque no se pueda desplazarse por la sangre, quiero decir, se trastabilla sobre la sangre y las palabras que exigen, sin vuelta que darle, un cuerpo a cambio. Y bien, la cuchilla está, la cuerda está, también el tintín para todo gaucho. Lamborghini no deja de escuchar, digo yo por lo que sé, es el lento goteo del desangrarse de la gran literatura. Y es, al mismo tiempo, quien ofrece su cuerpo a cambio de un par de palabras. Palabras que destituyen un mundo de mayúscula falsía e instauran, otra vez y van, las últimas poblaciones. Por si no queda claro, y esta vez no se trata de exagerar, Osvaldo Lamborghini, mártir, más santo. Segundo pliego, dividir para deponer el reino, 1983-1984. Somos todos una gran familia. La mesa del salón literario, los platos clásicos. Sí, eso allá, pero aquí no se cocina nada bueno para los turistas de la gran literatura. Aquí se sabe, y yo quería estar segura, y ahora estoy segura, que de las lágrimas de los héroes no se mojan las vestes si no es en plan de metáfora. Y la escritura será sin cómo o no será. Tal la segunda proposición de este tratado. En Lamborghini no hay cómo, lo que hay es lo que es. El chiste es largo, pero también es larga la eternidad de las letras cocinadas al espiedo en una lenta carne equivocada. Equivocada, perspectiva de gran literatura, por no conocer de distancias, de medidas. Y aquí Marina Svetaeva. ¿Qué hacer con esta desmesura en un mundo de medidas? La medida también es una convención que se sostiene. La convención, tirarle no a las piernas, sino más alto. Clean, tintín y desaparición. Empieza la obra visual. Tercer pliego. Me resisto definitivamente a empezar un final. 1984-1985. El ex Lamborghini, encontrado casi 4 decenios después en un portal de la calle Aguirre, portal como si se dijera pórtico, como si atravesándolo se fuera a otra parte. El ex Lamborghini trastocó conmigo los términos y el trato, porque había la ilusión de escribir un final y la lucidez del ex Lamborghini de un trato curo, de la palabra cumplida. La palabra cumplida contra el chiste argentinoide, que no es otro que la matanza. La llanura de los graciosos contra el desierto de la gracia. Algo así. Lamborghini, escritura de frases, escritura visual, escritura bollada de caligrafía y pintura. En el último año de su vida, noviembre de 1984, noviembre de 1985, más de 100 objetos intervenidos.
cajillas de fósforos, cuadernos, libros, revistas. Empero, autor de un solo texto. El ex Lamborghini, que es el de aquí, el de presente, el que se vino como Rambo de Barcelona a nuestras costas, el ex Lamborghini, que es siempre actual, no hay un antes y un después, el que es un puro darle de continuo de autor de un solo texto y que se entienda de una vez, aunque entender sea un suicidio. Con el ex, es decir, con el Lamborghini de años hace años y el de porvenir, nos encontramos en un pórtico portal. No nos saludamos, salvo un guiño, muy a pasar, pero curiosamente demorándonos. Comprobé en la visión, sin embargo, pese al tanto de agua de prueba pasada bajo el puente, agua otra, agua del degüello del que obliga a pagar con sus propias culpas al asesinado a un inocente, comprobé, pese al agua roja, color perro rojo de la soledad, comprobé, bajo el agua de la soledad tan pasada y repasada bajo el puente, que el Lamborghini, el ex, el actual, el de porvenir, entre el teatro proletario de cámara y los cuadernos del final, conservaba su cara, la imposible de trastocar, selbón, oro de rasgo. Así, el último saber flota muy mono antes de hundirse. Y es la salvajada, la selvajada, el bosque bodeleriano de correspondencias consteladas, otro cielo. En un cuadernito que compró en el páramo, Lamborghini anotó: qué dificultades para escribir, Dios mío. La Goya empieza a fallar, es la mano que se va calentando y se pone en marcha la sangre, como si no dándole la mano, y siguió. Atascada la Goya, atascada la esperanza de la gran literatura, de la promesa de una escritura a punto de triunfar, siguió siguiendo y entonces, puesta en marcha desde aquí para allá, ires y venires a lo largo del cuarto de hotel, del piso catalán, de este otro, de aquel, de todos, el mismo. Lamborghini anotó no tener ningún problema interesante para exponer, solo la sola intemperie de la exposición. Anotó que el arte se disipe ya, del polvo a la nada y de la nada, verga a la Goya armada. La sola intemperie de solo una vida. Predicar en el desierto de la inmensidad la gracia de perder pie. Y así, tercera proposición de tratado, hoy no queda nada por explicar. Solo una adenda. De ayer, Germán, el nieto de Lamborghini, me habló del seminario 17 de Lacan, dictado entre 1969, el año de Fjord, y de los bocetos de Sebregón, y de 1970. Imposible que Lamborghini lo haya leído. Lacan derrotea sobre la esfera, idea imaginaria del todo, cerrada y clausurante de la satisfacción. Toda la escritura de Lamborghini, eso en sus ires y venires, el estallido, como está en el flotante del Sebregondi, de la cosa grande redonda. Contra el altavoz de los predicadores politiqueros gritarán las piedras abolladas en el desierto a medida que fluyan por las últimas poblaciones. Gracias. Bueno, a mí ahora me toca hundirme en el más vulgar prosaísmo. No te lo hicieron fácil, ¿no? No, y además lo mío es, van a ver que es el más vulgar prosaísmo, pero bueno, No, así es la vida. vos métele. De hecho voy a empezar haciendo números. Tengo una planilla Excel impresa. Lamborghini en vida publicó 3 libros, ¿no? Fjord, Sebregondi y poemas. No creo que sumen más de 100 páginas. Pero en vida también publicó, según detectamos hasta ahora, yo creo que puede haber alguna más, unas 31 historietas que suman unas casi 400 páginas. De historietas han visto pasar ahí que, como era la historieta de los años 70, eran con mucho texto. O sea que hay muchas palabras escritas por Lamborghini, que además, hoy hablábamos temprano sobre el deseo de Lamborghini de ser bestseller. Bueno, mientras los libros que editó en vida deben haber vendido, no sé, algunos centenares de ejemplares, estas historietas, una revista es la Top, que tiraba unos 20.000 ejemplares por mes. Y además, ahora les hago un resumen de lo que publicó. Esto se conocían las historietas que publicó en Top, pero la D'Artagnan, en esos mismos años, es difícil saber las cifras, pero no bajaba de 100.000 ejemplares por mes. O sea, estamos hablando de que hubo centenares de miles de personas que leyeron unas historietas firmadas por Lamborghini sin darle mayor importancia, sobre todo las apariciones del D'Artagnan. Les hago un resumen rápido del marco de publicación de las historietas en los 70, ¿no? Lamborghini era amigo de Gustavo Trigo, que era un dibujante instalado en el mundo de la historieta de esos años, y en esta revista Top, que es una revista que se empieza a publicar en el 71, publica una historieta que se llama Mark, que es una especie de parodia del mundo de los espías, algo tipo James Bond, que un poco ya es una parodia en sí mismo James Bond, lo cual hace que sea una parodia de una parodia, lo cual da la posibilidad de que hagan cualquier cosa. ¿Qué es lo que hicieron? Mark es una historieta muy divertida que salió por 2 años y que era un poco la
la historieta estrella de esta revista. Es una historieta muy libre, muy derivativa, muy claramente hagamos lo que hagamos, porque en los 70 había un proceso como de modernización de la historieta en todo el mundo. Piensen que Mazzotta había escrito sobre historieta, que había organizado la Bienal de Historieta en el 67. La historieta era algo de moda, los cuadros de Lis, estaba de moda el tema, y Top fue una especie de intento económicamente fallido, porque duró 2 años, de sumarse a esa especie de onda pop haciendo historietas. Eso se conocía en los mundos literarios, aparece en la biografía de Straface, y se conocía en el mundillo de la historieta de Trillo la comenta como una novedad interesante. Lo que no se conocía es que para los mismos años, 71, 72, descubrimos hace poco, gracias a que hay gente muy esforzada que escanea revistas de historietas y que tampoco tienen la más remota noticia de quién era O Lamborghini, pero empezaron a aparecer, descubrimos 2 o 3, entonces 2 o 3 historietas publicadas en estas revistas de D'Artagnan y Fantasía y El Tony que vieron pasar por ahí, que son de Editorial Columba, que era la editorial más masiva, más grande y más conservadora de la historieta de esa época. Una editorial muy, muy antigua, empezó a publicar en la década del 20 y cerró en el 2000. De manera que hay un rasgo biográfico interesante ahí, es que Lamborghini, que difícilmente sostenía un trabajo demasiado tiempo, durante 2 años publicó con bastante regularidad guiones de historieta. Publicó 14 historietas a un ritmo mensual más o menos en Top, y hasta ahora detectamos 13 en Columba. Y puede ser que haya más porque hay según la última cuenta que hice, unos 60 números de esta revista de Columba que todavía no logré cruzarme con el índice. No hay colecciones completas en ningún lado, así que me la paso mirando publicaciones de Mercado Libre, esas cosas. Y de hecho hay 2 historietas que sabemos que existen porque vimos el índice, pero no conseguimos la historieta, lo cual es muy frustrante. Mientras que en Top las historietas de Lamborghini son como una cosa muy libre y claramente tienen rasgos de estilo. Las historietas que publican Columba, que tenían una censura editorial muy fuerte, o sea, no se podía hacer cualquier cosa. Se podía hacer mucho más de lo que uno podría pensar, pero no cualquier cosa. Son historias policiales en todos los casos, súper competentes, y en las que uno tiende a hacer una lectura paranoica de buscar frases. Y claro, lo que uno busca siempre lo encuentra. A mí me parece súper interesante un montón de cosas de esto. Por un lado, les decía lo biográfico, qué pasó que encontró Lamborghini que le permitía, con tantos problemas para escribir. Había escrito Sebregondi y en el 71 estaba en un momento de sequía creativa absoluta, y sin embargo durante 2 años sacó muchísimas historias, narrativamente competentes, complejas, interesantes, formulaicas en muchos casos, sobre todo en las de Columba. Digamos, ahí hay una cosa para pensar en términos biográficos, pero además me parece que hay algunas cuestiones que son también interesantes en términos de obra. Por un lado, la pregunta, ¿esto es parte de la obra de Lamborghini? No lo sé. Pero bueno, es una pregunta interesante. Yo en algún momento se enojó conmigo, Straface, pero... Tuvieron un intercambio en Tuvimos otra parte, un intercambio, ¿no? Porque yo decía que cuando se editó en Mar del Plata, Mark, lo celebré en una nota, qué sé yo, en otra parte, y se enojó porque decía que era mala la edición, cosa que quizás fuera cierto, pero yo estaba muy contento, entonces minimicé los problemas editoriales del libro. Vos le decís, la de Sudamericana está perfecta, en un buen formato, el único problema es la inexistencia. ¿Sabés que me dio mucha bronca esa frase? Porque yo creí que se me había ocurrido un chiste buenísimo y se lo robé a Borges. Me pareció buenísimo. Claro, porque de Borges. Nadie se dio cuenta. Pero no sabés qué odio me dio, porque yo creí que qué genio que soy, y no, evidentemente. Pero bueno, pero sí. Explica que no lo publicó Sudamericana, sino... Claro, en realidad Sudamericana publica novelas y cuentos, publica poesías y no publica un tomo de historietas, en la cual, para mí, sin lugar a dudas, tiene un lugar en la obra de Lamborghini. Por diversas razones, por la extensión, por estar publicada en vida y porque claramente es un ejercicio de estilo sobre un lenguaje y sobre un medio. Yo decía que había una ceguera ante la historieta de las editoriales frente a la historieta, que no la pueden ver. Lo de Columba me parece que es muy interesante, pero bueno, es difícil decidir hasta dónde es un trabajo, como pueden haber sido sus notas en Clarín, aunque realmente les recomiendo, se pueden googlear, ponen Osvaldo Lamborghini Columba o
y algo van a encontrar, y si no, está el libro este que sacó, que tiene algunas historietas. Es un lindo ejercicio encontrar destellos de estilo. Y la última cuestión que me parece interesante para pensar sobre la historieta es que evidentemente para Lamborghini la historieta, primero que fue un interés hasta el final de su vida. Hoy les contaba que en fotos de ese búnker en Barcelona donde vivía, hay una foto que está parado leyendo una revista de historietas y en otra está tirado en la cama muy contento leyendo una revista que, con un poquito de psicopatía, detecté cuál era, incluso la tengo en mi casa, que es un fascículo de una historia de los cómics que salió en España en el 82, más o menos, y él tengo identificado qué número tiene en la mano y otros 2 números que tiene tirados en la cama. Pero, primero, en esos años, 84, esa foto, ¿no? Sí, 83, 84, estaba interesado por las historietas. Y esto se relaciona, en parte con el teatro proletario de cámara, que no tiene un componente de historieta demasiado marcado, no es que hay viñetas, pero sí hay una relación texto-imagen que es bastante típica de la historieta. Y algo más sutil, que es una cosa que me había dicho Agustina de los manuscritos, y es una especie de dependencia del soporte, que terminaban los textos cuando terminaba el cuaderno, o terminaba la frase cuando terminaba la página. Eso, que en literatura normalmente, digamos, Madame Bovary se puede morir en la mitad de la página 320 o en el principio de la máquina 322, depende de la edición, a nadie le importa. En historieta es inevitable, salvo ahora en digital, pero uno tiene una página de historietas y la página tiene ese tamaño, no puede tener otro tamaño. Y entonces lo que pasa en el primer cuadrito o en el último está en un lugar fijo y la relación espacial del relato con el espacio es muy determinante. Y me parece que eso que es más sutil en relación a la relación es lo que está muy fuertemente en la literatura de Lamborghini y probablemente en el teatro proletario de cámara. Entender lo físico del soporte como parte del discurso. Bueno, no sé, no me quiero extender más, así que... No, ¿qué encontrás en esos guiones de Lamborghini? Me acuerdo que había leído una nota de alguien que dijo, hay destellos, y citaba 2 o 3 frases. Mira, tengo algunas anotadas donde más fácil Ahí es va. encontrarlo es en Marc. Bueno, hay una de las publicadas en D'Artagnan que se llama Maneras de fumar, que falta en el salón literario. Pero en Marc, que es la que salió en Top, que es donde tenía más libertad para hacer lo que se le da la gana. De hecho, ustedes lo van siguiendo el desarrollo de Marc y ya al final está en cualquiera absolutamente, ya ni se preocupa porque haya una trama ahí. Pero hay frases todo el tiempo, tipo, qué sé yo, dice de un personaje apto para la pena de muerte como todo el mundo, con su rostro de unánime tarado. Unánime además es un adjetivo de Darío y de Borges, ¿no? Y Borges se lo robó a Darío y Lamborghini se lo robó por los unánimes cisnes en el lago de Azur. Un París invadido por la primavera o un país invadido por la primavera, esos juegos de palabras. Las humillaciones son como las perlas, juntas y ensartadas forman un collar. Habla de un amigo entrañable como Sebas. Feliz aquel que... No habla de Sebas, habla de un amigo entrañable. Feliz aquel que construye cotidianamente su delirio. Esta me encanta. Es un gordo que es tan gordo que las balas no llegan a dañarlo. Y dice, mi cuerpo es un museo de metralla fracasada, que además tiene una métrica dariana. Aquí llego con mi bagaje de saña, dice un villano ahí. A medida que avanza la historieta en Marc, hay cuestiones como metatextuales, dibuje, dibujo, dice el texto. Sería muy lindo tener los guiones porque Marc claramente está hecha, uno lo nota por la construcción del relato, claramente está hecha en tándem. Hay cosas que solo si se charlan con el dibujante pueden hacerse, salvo que las decida el dibujante, porque hay mucha interacción con la imagen. Columba compraba guiones. De hecho, encontramos algunos guiones más tardíos, del 73 y del 75 que hay uno, y encontramos una que nos tiene fascinados, que es del 77, mucho después, firmada por Oscar Gini, que tiene olor, es difícil saber. Pero ¿qué pasa? Columba compraba guiones y a lo mejor los tenía. Entonces bien puede haber tenido un guión en una carpeta, no se lo dio al dibujante 3 años después de haberlo comprado. Así que el tiempo central es 71-72, en la misma época que Marc. Y en esas, no traje anotadas, pero hay también muchas frasecitas, sobre todo en los inicios, y un clima general. Básicamente son historias, casi todas son historias de gángsters que terminan mal, a los que les sale mal me refiero a las más tradicionales.
que el cierto clima gangsteril de Sebregondi retrocede. Yo en algún momento, ¿está todo en digital Lamborghini? Porque quiero agarrar todos los nombres que aparecen y buscarlos en los libros a ver si hay autocitas. Eso no lo hice aún. Pero bueno, ese fraseo aparece. Están muy bien escritas. Lo que pasa es que las historietas de esta época en general están muy bien escritas. Con un estilo a lo mejor así un poco ampuloso, un poco de literatura de folletín, pero es una prosa tersa, están corregidísimas. Era una época muy alta de la cultura de masas en Argentina. La verdad teníamos una población muy bien educada. ¿Vos lo habías leído Lamborghini y después llegaste a las historietas? No, absolutamente. En realidad yo leía a Lamborghini, supongo que llegué vía Babel, cuando celebraron el libro del Serval, y entonces para mí Lamborghini es el prólogo, es el misterio del prólogo de Aira a la edición del Serval. Claro, claro. Esa cosa de quién es este tipo al cual Aira describe como una especie de lord en el exilio, finísimo. Claro. Bueno, no, yo venía por ese lado y Mark, como sabía por el lado del mundo historieta. Supongo que la posibilidad de cruzarme con era yo que de lenguaraz entre dos mundos que tienen menos contacto. Pero Mark sabía que existía, de hecho por eso estaba tan contento cuando salió el libro de Puente Aéreo. Y las de D'Artagnan hace poco, y por azar, un día entro a un blog que se llama Columberos, que les recomiendo que entren simplemente para ver página tras página de un mundo gráfico entre los 50, 60 y los 80, es el grueso de lo que esta gente, que no sé ni quién son. Y azarosamente, a veces levantan revistas completas, a veces se encuentran, y aparecieron 2 o 3 historias de Lamborghini, y dije, acá tiene que haber más. Y entonces me puse neuróticamente a abrir porque a veces publican una historieta y no publican el índice, entonces, pero si bajás la historieta, a veces levantan el índice adentro así que me la paso descargando cosas, es un mundo. Bueno, me encantó esta mesa. Si tuviera un programa de streaming les diría, los voy a volver a invitar. Analía, trajiste unas medias con Lamborghini. ¿Sacamos una foto de esto? Bueno, ya estamos cerrando. No sé si tienen alguna pregunta, si alguien quiere preguntar algo. Si no hay preguntas, para cerrar, si tienen alguna idea sobre qué pasa con Lamborghini hoy o cómo sienten hoy la influencia de Lamborghini en algún sector de la cultura contemporánea o de la literatura o de la poesía o del teatro. Bueno, ahí está por ahí Ignacio Artonone que nos podría decir qué lee él en Lamborghini. Yo igual quería preguntar esto, pero al revés. La pregunta era para allá. Yo le quería preguntar a Analía, con el hermoso trabajo que hizo, si más allá del montaje, que siempre uno cuando monta una obra del tipo que sea, hay un montón de capas y de cosas que van apareciendo propias del texto, inherentes al texto, ideas. Digo, si vos podrías como tratar de definirme qué operación de lectura hicieron sobre ese libro que es muy vasto, porque digo, obviamente representado por completo es imposible como cualquier cosa representada por completo, pero digo, no es un libro que tenga una sola línea argumental como siempre, y la decisión de la operación de lectura. ¿Se me puedes contar un poco de eso? Bueno, como dije en lo que leí desde los 18 años que leo a Lamborghini, y en su momento había leído Taddeis cuando en las ediciones del Serval también, y siempre eso estuvo en algún lugar, hacer Taddeis, ¿no? Lo cual es una locura, y siempre estuvo en la mente hacer Taddeis sin terminar de leerlo, sin haberlo terminado de leer. Como algo de me expulsó, lo dejé, y sin embargo, mucho tiempo después me fui encontrando con gente que cuando hice Taddeis, la convencí a Albertina Carri de hacer Taddeis, y la gente me decía, pero vos toda la vida quisiste hacer Taddeis. Y yo lo tenía borrado. O sea que en algún lugar, digo, como vos decís, al volver a leerlo después y terminar de leerlo, cuando ya había decidido y había embarcado a mucha gente en la decisión de hacerlo, hay algo que tiene que ver con el buque de amujeramiento, que era como, Taddeis tiene algo muy estallado, como todo Lamborghini, y tiene esa cosa maravillosa de las notas al pie que empiezan a tomar, ¿no? Como pálido fuego, que empiezan a tomar cada vez más espacio. Como que hay toda una parte de Taddeis que se vuelve bastante narrativo, entre comillas, ¿no? Y me parecía que había algo del buque de amujeramiento que siempre me había quedado como un universo posible y cada vez con una lectura más contemporánea, ¿no? Y la verdad que después en mis obras suelo trabajar sobre literatura y confío mucho también en la primera lectura y en el primer subrayado. Después
hubo algo de ir condensando, ¿no? Un montón de cosas quedaron afuera, todo el universo de la traducción que es súper interesante en Tadei, ¿no? Que también es para hacer otra obra, ¿no? O también es un tema que a mí me interesa mucho, el de la traducción, ¿no? Y todas las traducciones de la Biblia, ¿no? El Padre Maker, todo eso es como... Y eso tuvo que quedar por fuera, digamos que se centró más en la figura de Key, la Hiena Jones y el buque de amujeramiento, donde se podían filtrar cosas de otro Lamborghini, como pequeños homenajes, como que uno de los, como Ser tenía algo de estropeado, ¿no? Pero me parece que el trabajo fue primero un trabajo de transcribir todos los subrayados y después en función de eso, bueno, encontrar las líneas que pudieran ser también más posibles, ¿no? Y había toda una parte audiovisual que hicimos con Albertina también, donde te diría que en la parte audiovisual, donde yo hacía de Lamborghini, había algo que se permitía un poco más, creo yo, algo más abstracto del universo Lamborghini. Y que después, en la escena, había algo donde queríamos que fuera un poquito más allanado, ¿no? Y ahí de nuevo me parece que también la decisión de la actuación de Capusotto es como una forma de tráfico, ¿no? Que permitió también allanar un poco ese texto, ¿no? Y había algo también de lo teatral, que justamente es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que hay algo muy teatral en Lamborghini, en cómo se nombra él, en cómo crea las escenas, y entonces había algo donde eso teatral que siempre está, de la escena en Lamborghini, se traducía también en el acto, ¿no? Como que había algo de un acto interno de los convictos, ¿no? De las futuras mujeres dóciles del barco que hacían una obra de teatro, algo medio operístico, ¿no? Que creo que está siempre. Bueno, tenemos que ir cerrando. Bueno, Gracias por venir, gracias a mis invitadas, mis invitados por estar acá. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene en una mesa con Gaby Borrelli y Paola Cortés Roca.